Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Bendiciones del Señor una vez más. Qué bueno poder dirigirnos y poder comunicarnos a través de este medio. Mi nombre es Luis Ángel Díaz, pastor de la Iglesia de Dios Generación de Salvación en el sector de Mariona, San Salvador. Estamos en esta ocasión una vez más para poder expresar, para poder reflexionar acerca de la palabra del Señor, enfatizando el aspecto del liderazgo. Como pastor considero de que el liderazgo viene a ser una de los pilares fundamentales para poder lograr el desarrollo de la persona, de la familia, de una organización, de una iglesia, de cualquier tipo de grupo, pequeño o grande, que esté dirigiendo una persona. Y quiero cooperar en esta oportunidad con la reflexión de este tema que es sumamente crucial. El tema es: sigue entrenando, sigue corrigiendo. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2, lo siguiente: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En este pasaje el autor de Hebreos nos hace saber que tenemos que despojarnos de todo peso, de toda aquella actitud, forma de pensamiento, hábito que esté bloqueando la vida y el desarrollo de una persona. Pero también acá el autor señala el pecado como de igual forma una carga que puede dañar, puede afectar la vida de una persona. Es necesario que nosotros, como líderes espirituales, como líderes de cualquier organización, líder eclesiástico, tengamos en cuenta que la carga interna necesitamos administrarla. Aquí el escritor de este libro señala muy claramente que todo esto nos asedia, es decir, nos acorrala, nos atrapa, nos hace que nos hundamos. Por lo tanto, nosotros tenemos que despojarnos de todo lo que esté afectando nuestra vida para poder avanzar. Y también el autor nos hace saber que tenemos que correr con paciencia, es decir, con capacidad de espera. Y estamos hablando capacidad de esperar en Dios, capacidad de persistir en Dios, capacidad de avanzar lentamente aunque cueste. Pero son cualidades necesarias para que podamos avanzar hacia adelante. Pero este avance tenemos que hacerlo enfocados. El texto nos dice que nuestros ojos tienen que ser puestos en Jesús. Y lo que resalta el autor de Jesús son básicamente dos roles importantes. Él es autor y consumador de la fe. La fe entonces se vuelve esencial en este pasaje. Es muy determinante que nosotros observemos que el autor de este pasaje hace saber que Cristo estuvo con gozo realizando esta gran tarea, el sufrimiento, y es una cuestión muy contradictoria, pero realmente Jesús lo que quería era restaurar todas las cosas, restaurar toda la creación, y a la vez que le causó sumamente dolor y sufrimiento, también Cristo pudo experimentar el gozo de todo lo que iba a lograr restaurar. Así que es muy necesario que como cristianos, como líderes espirituales, tengamos muy en cuenta que para poder hacer avanzar nuestra vida, tenemos que seguir entrenando, tenemos que seguir corrigiendo, porque realmente la vida de un líder tiene que ser así. Probablemente algunas personas digan, pues pastor, yo no soy líder. El caso es de que toda persona que habita este planeta, todos son líderes, porque Dios nos ha diseñado para ser líderes. Líder de su propia vida en un primer momento, líder de su familia para aquellos que tienen una familia que dirigir, líderes de una organización para aquellos que están liderando un organismo, sea público, sea privado o eclesiástico. Como sea, es necesario que nosotros sigamos entrenándonos.
sigamos corrigiendo, lo cual es fundamental para que el avance de una organización sea efectivamente provechoso, productivo. Como líderes cristianos somos desafiados por Dios para lograr alcanzar estos objetivos tan necesarios. Como personas vamos a influenciar en la medida que nosotros mismos nos corrijamos, en la medida que nosotros mismos hagamos avanzar nuestra propia vida hacia adelante. La corrección entonces es indispensable. El entrenamiento permanente, la formación permanente es indispensable. Un aspecto que quiero señalar, entre varios que voy a tratar en esta ocasión, es que no podemos dirigir a alguien más allá del lugar donde estamos nosotros mismos. Es decir, cada uno de nosotros vamos a hacer lo que sabemos hacer. Cada uno de nosotros vamos a poder dirigir a una persona o a otras personas de acuerdo al lugar en el que nosotros mismos estemos. De ahí la necesidad que estemos con la urgencia de desarrollar nuestra persona. Este es un problema que la gran mayoría de líderes espirituales tenemos. Es decir, queremos avanzar, pero no nos damos cuenta que la clave está en nosotros mismos. No podemos en ningún momento dirigir a las personas hacia el éxito que nosotros mismos ni siquiera conocemos, que ni siquiera aspiramos, que ni siquiera lo deseamos. Realmente se vuelve de manera anticipada un fracaso. Por ese motivo es que en este aspecto que estoy señalando, tenemos que tomar conciencia que solo vamos a poder llevar más allá a las personas en la medida que nosotros también estemos en ese allá, en esa idea, en esa visión de lo que nosotros queremos lograr. Así que no vamos a poder dirigir a los demás sino hasta donde nosotros mismos hemos llegado. De ahí la necesidad de que el líder se conozca más a sí mismo, que conozca su contexto, que conozca su ambiente, que conozca todas las circunstancias que rodean el proyecto que quiere realizar, o en el contexto emocional, social, económico, político en el que se encuentre. Todo tiene que conocerlo, porque justamente eso le va a permitir ganar más habilidad, más destreza para desenvolverse en esa realidad y lograr llevar a las personas hacia otro nivel. Como número 2, quiero señalar que muchas veces nos preocupamos tanto por el producto y tratamos de acortar el proceso. Es decir, buscamos rutas alternas, buscamos desvíos, buscamos lamentablemente caminos fáciles, y eso no es posible. En realidad, cada proceso tiene que ser desarrollado de manera disciplinada. Por muy sencillo que sea, tenemos que hacerlo así. O por muy complejo que sea, con mayor razón, tenemos que hacerlo de esa forma. Nosotros debemos de preocuparnos en el proceso. Tenemos que preocuparnos en lograr que cada paso que demos sea justamente el que debemos de dar. Lamentablemente, cuando nos enfocamos en el producto, no importa cómo salga. Lo que queremos es el producto, funcione o no funcione. Eso realmente no es conveniente. Nosotros tenemos que saber que como líderes vamos a lograr la calidad de lo que queremos en la medida que cumplamos con el proceso. Ahora, como cristianos, nosotros estamos en un proceso. Como líderes cristianos estamos en un proceso. Y es el proceso de despojarnos de todo peso y del pecado que nos acorrala. Eso significa la palabra asediar. Que nos captura, que nos amarra, que nos ata. Porque estas realidades son realmente lo que viene a destruir el futuro de una persona, el futuro de una organización. Pero sobre todas las cosas, como el texto bíblico dice, puesto los ojos en Jesús. Porque es Él el que va a darnos la provisión de todo lo que vamos a necesitar. Así que estemos entendidos que hay que cumplir con el proceso para que de esta forma el producto que salga pues sea satisfactorio y sobre todo que traiga desarrollo a la persona, a la familia, a la organización, a la sociedad en general. Ahora,
Como número 3, quiero señalar que no hay atajos cuando se trata de integridad. Con el tiempo, la verdad siempre quedará al descubierto. Creo que esto es sumamente necesario que lo entendamos. Delante de Dios estamos básicamente desnudos. No hay entonces atajos. La integridad tiene que cumplirse. Ahora, estamos lamentablemente dentro de un contexto cultural, actual, social, que no valora la integridad. No hay reglas fijas, no hay aspectos rigurosos. Es una sociedad lamentablemente que se desfigura, toma la forma del ambiente que le conviene. Entonces, en ese sentido, estamos frente a una sociedad muy gelatinosa, es decir, al igual que la gelatina toma la forma del envase en el que es introducida, así lamentablemente también es la gente. Nosotros como cristianos tenemos la inspiración nuestra para nuestra vida, que es la palabra de Dios. Viene a ser básicamente esos grandes parámetros, esos grandes valores, esos grandes principios que van a regir nuestra vida y la toma de decisiones. Entonces, es claro que no hay atajos para la integridad. Es necesario que, tal como el texto lo dice, nos despojemos de todo peso y del pecado. Tenemos que hacerlo para que de esta forma logremos desarrollar el potencial que Dios tiene para nosotros. Como número 4, quiero señalar que en el control de calidad no nos preocupa el producto, nos preocupa el proceso. Si el proceso es correcto, el producto está garantizado. Lo mismo se aplica a la integridad, garantiza la credibilidad. La credibilidad es oro. La credibilidad es indispensable. Ningún líder puede avanzar si no tiene integridad. Ninguna persona puede lograr desarrollar aspectos significativos en su vida si no tiene integridad. Aquí entonces estamos hablando del proceso. Estamos hablando de esa necesidad que la persona tiene de conocerse a sí misma, pero también de desarrollar ese potencial para poder generar confianza. La integridad básicamente, o la credibilidad, es como una cuenta bancaria. Entre usted más tiene depositado, más capacidad de compra y de reacción tiene ante las emergencias o problemas de la vida. Por lo tanto, tenemos que cuidar la credibilidad. Sin credibilidad no se puede liderar. Sin credibilidad no se puede influenciar en las personas, porque las personas van a determinar seguir, van a determinar a avanzar junto con otra persona o junto con otras personas en la medida que crean en ellos. Y por supuesto que, como el texto lo señala con mucha claridad, tenemos que hacerlo con paciencia. Tenemos que hacerlo puesto los ojos en Jesús, porque Él es el consumador de la fe. Cristo mismo es el ejemplo de todo esto que estamos hablando. Entonces, Cristo se volvió creíble, y a eso se debe que Él establece con mucha firmeza su proyecto en esta tierra. Qué necesario, qué indispensable es que cada uno de nosotros hagamos crecer nuestra credibilidad. Pero recordemos que la credibilidad solo surge cuando respetamos los procesos, cuando logramos disciplinadamente ir avanzando y aplicando en lo que cada uno de nosotros deseamos lograr. De tal forma que, como líderes cristianos, con urgencia necesitamos poner en claro que la credibilidad no está a la venta. Es una necesidad que nosotros la practiquemos de tal forma que traiga beneficios sobresalientes para nosotros. Como número 5, quiero señalar que, como lo dijo un entrenador de básquetbol, él enfatiza, es muy importante esto: jueguen como practican, jueguen como practican. Es decir, las acciones que nosotros hacemos son importantísimas. Así como una persona realiza su proceso, a lo mejor como una práctica, y se esfuerza por hacerlo, pues tiene que hacerlo de la misma forma en la realidad. Como cada uno de nosotros sabemos, la vida está llena
de grandes desafíos, de grandes problemas. La vida está en un proceso de cambio constante y nosotros tenemos que irnos ajustando a todos esos cambios. Por lo tanto, lo que nosotros hagamos en cuanto a lo que es nuestro proceso de cambio, de entrenamiento y de corrección, es indispensable que nosotros seamos responsables para que podamos lograr el resultado que deseamos. Este aspecto que estoy señalando es muy importante. Una y otra vez, pongamos atención a cómo estamos haciendo las cosas. Evaluémonos. Evaluemos de tal forma que identifiquemos si efectivamente lo estamos haciendo bien o no. Porque tarde o temprano el fruto va a venir. Y luego, como punto número 6, cuando no seguimos este principio, fracasamos en alcanzar nuestro potencial. Cuando los líderes no siguen este principio, con el tiempo perderán su credibilidad. Entonces, como líderes cristianos que tenemos el gran desafío para hacer avanzar nuestra vida de acuerdo al llamado de Dios, es indispensable que no olvidemos este principio para nuestro propio desarrollo personal. Es decir, hay que seguir entrenando, hay que seguir corrigiendo. No hay manera como obviar esto. El líder que realmente quiere hacer las cosas de manera significativa y de manera permanente debe de mantener su credibilidad. Hay que hacer crecer esto y esto se hace crecer si nosotros nos acercamos a Dios primeramente a través de la oración y del estudio de su palabra, pero también nos acercamos a las personas a quienes estamos liderando. Nadie puede liderar si no está guiado por Dios, y estoy hablando de líderes cristianos, pero también nadie puede liderar si no tiene gente a quien liderar. Por lo tanto, la credibilidad se vuelve muy indispensable en este aspecto. Así que quiero animarles a cada uno de nosotros a que hagamos las cosas como Dios manda. Despojémonos, quitemos todo lo que nos está afectando, porque Dios quiere nuestro éxito. Dios desea que avancemos, pero este avance solo será posible si cada uno de nosotros hacemos las cosas conforme a su propósito. Bendiciones y hasta la próxima.